El 18 de marzo de 1861, un hecho sin precedentes había ocurrido en la República Dominicana, y es que en esta fecha el general Pedro Santana, en aquel entonces presidente de la República Dominicana, había anexado el territorio dominicano al Reino de España. Esto como una medida desesperada para mantener alejado al ejército haitiano, defenderse de las incursiones de Buenaventura Báez, mantenerse en el poder y amortiguar la moribunda economía dominicana, aunque para lograr esto debió sacrificar su identidad nacional y la de su pueblo, siendo este el motivo principal por el cual su memoria hoy en día se debate entre la gloria y el deshonor. Bienvenidos a Crónica 105, donde hablamos de historia dominicana. El día de hoy analizaremos de forma detallada la primera parte de cómo fue el proceso de anexión de la República Dominicana al Reino de España. También sabremos qué situaciones y acontecimientos llevaron al general Pedro Santana a sacrificar la soberanía dominicana a cambio de la española. Lo que vendrá a continuación será interesante, por lo que, si quieren saber más, tomen asiento y disfruten del espectáculo. Esta historia comienza con todo envuelto en llamas, y lo que no lo estaba, muy pronto lo estaría. En estos momentos, los dominicanos se encuentran pasando un muy mal rato. Es el año 1857 y por más de 8 meses el ejército del Cibao ha estado batiéndose en combate con el ejército de la capital. No importa por dónde lo mirases, todo era un desastre, el cual había tenido inicios luego de que el señor Buenaventura Báez, en aquel entonces presidente de la República Dominicana, hiciera el mejor negocio de su vida al estafar a los tabacaleros ibaeños y haberse robado sus ganancias, llevando a la quiebra en el proceso a los productores ibaeños. De esta calamidad ya hemos hablado largo y tendido en este canal, por lo que si quieres conocer de forma más detallada este conflicto, te dejamos el enlace en la descripción de este video. Los ibaeños estaban furiosos y querían la cabeza de Báez, pues este ladrón no debía salirse con la suya. Estos, ante la descarada estafa de Báez, se habían rebelado en contra del gobierno central y proclamaron que no obedecerían las órdenes de un delincuente, por lo que habían creado su propio gobierno con asiento en la ciudad de Santiago de los Caballeros, asunto que dividió la República Dominicana en dos gobiernos, el de la capital y el del Cibao. Sin embargo, en este asalto, Báez había demostrado ser más fuerte de lo que pensaban los ibaeños, así que para que les ayudaran en la pelea contra las fuerzas de Báez, los líderes ibaeños trajeron del exilio al general Pedro Santana Familias, a quien Báez había exiliado a la isla de Saint Thomas y quien era su mayor rival político, por lo que se esperaba que con la pericia de este hombre era seguro que los ibaeños ganarían la pelea. No obstante, los hombres de Báez, al percatarse que Santana estaba en el país y comandaba las tropas ibaeñas, dieron todo en la pelea, pues eran conscientes de lo inclemente que este hombre era. Háganse a la idea de que morir fusilado era lo menos que les podía esperar si Santana ganaba este encuentro, y de hecho sus temores estaban bien fundamentados. Sin embargo, esta pelea se había prolongado por demasiado tiempo, por lo que indirectamente comenzó a afectar intereses muy delicados. Por este motivo, los cónsules de los distintos países que se encontraban en Santo Domingo intervinieron y ayudaron a que el conflicto se pudiese resolver por la vía diplomática, lo cual en efecto tuvo éxito. Así que ambas facciones bajaron sus armas y a Báez se le permitió escapar del país con todo el dinero y el tabaco que les había robado los ibaeños, mientras que Santana tomó el control de la ciudad de Santo Domingo. La guerra había acabado, mas no la lucha de intereses. Hábilmente, Santana, tras tomar posesión de la ciudad, formó alianzas rápidas con importantes seguidores de Buenaventura Báez, quienes se habían conciliado con él, los cuales le ayudarían más adelante a alcanzar la presidencia de la República Dominicana una vez más. Estos, el 27 de julio de 1858, publicaron por todo el país un sinnúmero de manifiestos en los cuales pedían que Santana encabezara el país una vez más. Así que, aprovechando el momento, Santana había comisionado a sus hombres de más confianza en los puestos claves del gobierno, cosa que dejó a los ibaeños fuera del juego. Los planes de traición de Santana eran evidentes, así que el gobierno del Cibao, encabezado por el general José Desiderio Valverde, marchó a Santo Domingo con sus tropas para evitar que la traición del hombre que ellos habían sacado del exilio tomara cuerpo. Pero tras el primer choque se dieron cuenta que el ejército de Santana era más fuerte, más disciplinado y, lo más importante, era más fiel a su caudillo, pues le seguían ciegamente desde el año 1844, por lo que la resistencia presentada por los ibaeños fue inútil y el gobierno del Cibao desapareció. Así, el orden había sido restaurado en la República Dominicana.
Ya para el 27 de septiembre de 1858, Santa Anna había atado casi todos los cabos sueltos, tras emitir un decreto que ponía nuevamente en vigencia la Constitución de 1854. Si bien el país ya no tenía conflictos internos, no menos cierto es que en este periodo Santa Anna se topó con tres grandes problemas con los cuales debió lidiar. El primero de ellos fue el dinero. Supongo se harán una idea, pero la revolución cibaeña le salió bastante cara al país, pues durante más de 8 meses los cibaeños no solo estuvieron disparando en contra de las fuerzas baecistas, sino que también estuvieron emitiendo papel moneda de manera indiscriminada para financiar sus actividades bélicas. Lo mismo estuvo haciendo Buenaventura Báez en secreto durante la pelea. Así que al terminar este conflicto había tanto papel moneda en circulación que la depreciación del mismo llevó a la economía dominicana a una crisis nunca antes vista. Aunque la verdad es que el problema del dinero se venía agravando de forma descontrolada desde el segundo periodo de gobierno del presidente Buenaventura Báez. Y hemos de ser francos, Báez pudo haber sido todo lo delincuente y ladrón que fue, pero en su primer mandato no lo había hecho nada mal, pues se portó como todo un caballero. Hizo construcciones, impulsó la educación y la producción nacional, lo que permitió que la descalabrada economía dominicana fuese sostenible. El problema con Báez fue luego de su segundo gobierno, cuando mostró su verdadera cara. De hecho, gracias al trabajo de Báez, para 1853 la economía dominicana había mejorado asombrosamente, tanto que el país ya contaba con un fondo de unos 100.000 pesos fuertes depositados en el extranjero como respaldo a la moneda nacional en circulación en el país. Pero para 1855, año en que Santa Anna volvió a la presidencia luego de derrocar al presidente Manuel Jiménez, quien estaba haciendo un trabajo pésimo frente a la invasión haitiana desatada en contra de la República Dominicana ese año, como método de emergencia, se gastó todo el dinero que Báez había ahorrado para poder hacer frente a la invasión haitiana de 1855. Así que tras concluido este evento, el país se quedó sin reservas monetarias. Tampoco hay que ignorar que tanto Santa Anna así como Báez solían usar mucho el dinero del Estado para repartirlo entre los militares de alto rango, una práctica antigua que evitaba que muchos se rebelaran en su contra, pero que para el año 1856 había aportado mucho a la bancarrota del país. Aunque realmente el asunto era mucho peor de lo que ustedes se imaginan. El historiador dominicano Frank Moya Pons nos cuenta en su obra Manual de Historia Dominicana que la cosa estaba tan pero tan mal que en el año 1856, un año antes de la Revolución Cibaeña, el país ya había hecho un total de 23 tirajes de papel moneda sin respaldo, por lo que la economía se venía descalabrando desde hace tiempo. Pero para 1857, cuando explotó la guerra civil, la frágil economía dominicana terminó de romperse. Esto trajo como consecuencia que muchos comerciantes no quisieran hacer negocios con la República y los que sí no aceptaban el papel moneda dominicano, lo que provocó que otras monedas con más poder como el dólar, la libra y los pagos hechos en oro fueran los predilectos. Y como los campesinos habían dejado de cultivar los campos para ir a pelear, el país tampoco tenía producción agrícola, así que durante esos meses se debió sobrevivir de las importaciones, mientras los cultivos nacionales comenzaban a retoñar. De hecho, el historiador norteamericano Sumner Wells nos narra en su obra La Viña de Nabut que no había ningún producto agrícola, excepto en la región del Cibao, donde la cosecha de tabaco fue una décima de la producción del año anterior. Además, que el comercio había mermado tanto que apenas durante ese año entero, solo 2 goletas extranjeras habían zarpado de la capital dominicana. Igual cantidad de barcos norteamericanos habían fondeado en las costas de Quisqueya. De veras que aquello fue un verdadero desastre financiero. El tesoro público estaba vacío, las propiedades del Estado habían sido hipotecadas por Buenaventura Báez. El país estaba inundado de papel moneda que literalmente no valían ni el papel en el cual estaban impresos. De hecho, el papel moneda dominicano valía tan poco que para mayo de 1859 el peso dominicano llegó a cotizarse a 2.000 por uno español. Esto tras una desesperada medida de Santa Anna por establecer una tasa fija. Aunque esto le traería problemas, no tanto con la población sino con los cónsules de los diferentes países, quienes se quejaron enérgicamente por esto. Pero al gobierno ignorar sus reclamos, estos retornaron furiosos a sus respectivos países, regresando al poco tiempo cada uno con sendos barcos de guerras. Se plantaron en las costas dominicanas y amenazaron con hacer añicos la ciudad de Santo Domingo si el gobierno no hacía algo con esta tasa de cambio.
Sin embargo, esta reacción tan agresiva de los cónsules se debió a que mientras Buenaventura Báez estuvo en el poder, recibieron como regalo para que hicieran de la vista gorda una cantidad obscena de papel moneda con el cual se aseguraban de tener muy buenas ganancias. Pero tras Santana llevar la tasa de cambio a 2.000 por un peso fuerte, su plan de hacer fortuna fácil se iría a la basura, así que presionaron al gobierno dominicano como nunca lo habían hecho, teniendo buenos resultados ya que lograron que la tasa se modificara a 500 pesos dominicanos por un peso fuerte, lo que también calmó el ímpetu de los tenedores e inversionistas extranjeros en el país. En este embrollo también estuvieron involucrados los ciudadanos extranjeros a quienes Buenaventura Báez les había decomisado sus propiedades de manera arbitraria. Sin embargo, algunos nunca aprenden. Con el pretexto de recoger los billetes viejos y hacer frente a las falsificaciones de papel moneda que durante los últimos años se habían hecho muy frecuente, Santana quería seguir imprimiendo papel moneda, pero a pesar de que muchos le advirtieron lo que pasaría, en enero de 1860 saldría la primera emisión de 10 millones de pesos, la cual produjo un verdadero desastre en el país, pues el pánico se apropió de los comerciantes, quienes rápidamente acapararon y escondieron el oro y las monedas fuertes que habían en circulación. Por su lado, los nuevos billetes fueron rechazados por el público de manera estrepitosa, viéndose el gobierno obligado a tener que recogerlos nuevamente, aunque luego de unas semanas volvieron a ponerlo en circulación de manera muy sutil. En marzo de ese mismo año, el Senado autorizó secretamente la emisión de otros 10 millones de pesos más, que fueron sucedidos por una tercera emisión de 10 nuevos millones de pesos en agosto y luego otros 8 millones de pesos más en diciembre de 1960. Fue así que este tercer gobierno de Santana emitió en pocos meses casi 40 millones de pesos en miles de billetes que inundaron nuevamente el país. Y aunque muchos fueron utilizados para sustituir a los billetes viejos que se habían deteriorado, lo cierto es que solo sirvieron para agravar la ya catastrófica problemática monetaria del país. Básicamente, en los 16 años que llevaba de fundada la República Dominicana, sus gobiernos habían realizado por lo menos 33 emisiones de papel moneda sin más respaldo que el crédito del Estado, el cual en toda su historia no había superado los 148 millones. Si no lo sabían, yo se los diré. El general Pedro Santana era un gran guerrero y una mente virtuosa si de acciones bélicas se trataba. Pero en cuanto al manejo de la economía, era sumamente deficiente, ya que no solía llevarse de los buenos consejos y solía subrogarse en su autoridad ante toda decisión. Como resultado, el país estaba oficialmente quebrado. El segundo de los grandes problemas con el que el gobierno de Santana tuvo que lidiar fueron los haitianos. Para 1855 a 1856, la última expedición invasora haitiana que había arremetido contra la República Dominicana había fracasado vergonzosamente. Este fue el tercer intento de conquista que los haitianos habían puesto en marcha contra los dominicanos, por lo que existía la preocupación de una cuarta invasión haitiana a la República Dominicana. Y es que no había pasado mucho de haber terminado la invasión de los ibaeños a la capital, cuando en octubre de 1858 llegó a Santo Domingo el antiguo cónsul francés en Puerto Príncipe, el señor Maxime Reboud, enviado en misión especial por el emperador de Haití, el general Faustin Soulouque. Este le propuso a Santana un entendido con el gobierno haitiano, haciéndole ver que si los dominicanos no aceptaban formar parte nuevamente de una federación con Haití, los Estados Unidos intentarían anexar a la República Dominicana, cual no era del todo mentira, o esta finalmente sería conquistada por Haití por medio de la fuerza, amenazando a su vez que cuando esto pasara, los dominicanos serían tratados como un territorio conquistado y le despojarían de todos los derechos que tuviesen. A estas amenazas continuó una larga lista de sandeces proferidas de la boca del embajador de Haití. De hecho, el historiador norteamericano Sumner Wells describe que los términos de estas proposiciones resultaron tan ofensivos al gobierno dominicano que Santana y sus ministros, indignados por la amenaza de Reboud en nombre de los haitianos, le obligaron a salir del país sin darle respuesta alguna. Pero a pesar de que el visitante indeseable fue enviado a su país, sus amenazas dieron a entender a Santana que el problema con los haitianos no se solucionaría sino hasta que uno de los dos países dejara de existir. Y de hecho, las sospechas de Santana eran completamente legítimas, pues del lado de los haitianos, el presidente de Haití, en aquel entonces el emperador Faustin Soulouque, estaba comenzando a ordenar su ejército, adquiriendo nuevo armamento para invadir la República Dominicana por una cuarta vez.
Era obvio que si esto llegara a materializarse, los dominicanos no la pasarían nada bien, pues oficialmente no había dinero para comprar armas para defenderse. La producción agrícola era penosa y muchos hombres habían muerto durante la revuelta de 1857. Pero para fortuna de Santana y de los dominicanos, los generales haitianos estaban cansados de tantos años de tiranía y peleas. Fue una costumbre que en sus dos derrotas militares ante los dominicanos solo culpara a sus generales del fracaso, lo que provocó que éste ordenara fusilar a muchos de los militares más queridos de todo Haití. La indignación alcanzó su clímax el 15 de enero de 1859, cuando, luego de varios choques, el general Fabre Gefrat, duque de Tábara, entró en la capital haitiana y obligó a Soluc a partir al exilio. Santana respiró profundamente al saber que el despiadado de Faustín Soluc ya no regía en Haití y que en su lugar se hallaba un hombre más sensato. No obstante, a pesar de que una de las primeras cosas que el nuevo presidente haitiano hizo fue concertar a petición de los cónsules de Francia e Inglaterra un cese al fuego por 5 años, Santana no confiaba en él, así que continuó con sus preparativos para defenderse de una eventual invasión, para lo cual realizó 2 tiradas de papel moneda para cubrir los gastos de movilización del ejército. Sin embargo, el tiempo había pasado y el presidente Fabre Gefrat había cumplido con su palabra de no agredir el país. No obstante, no había fuerza en este mundo que hiciera que Santana confiara en la palabra de los haitianos, así que al verse en desventaja numérica, armamentística y económica frente a los haitianos, trataría de buscar ayuda de España para que estos le protegieran de una eventual invasión de los haitianos. El tercero de los problemas de Santana tenía nombre y apellido. Como se podrán imaginar, era Buenaventura Báez. Este, desde su partida en 1857, había estado viviendo cómodamente en Estados Unidos con todo el dinero que se había robado. Pero al saber de la crisis en la cual se encontraba metida la República Dominicana debido al mal manejo que había hecho Santana, vio una oportunidad que no desaprovechó, así que discretamente partió hacia la isla de Saint Thomas para planificar desde una distancia segura una serie de incursiones armadas contra la República Dominicana que le permitieran terminar de desestabilizar el famélico gobierno que Santana estaba presidiendo, cosa que le abría las puertas a dar un golpe de estado a su rival político y de esa manera volver a ser presidente de la República Dominicana. Un detalle que deben saber es que Báez era adicto al poder y al dinero. Le obsesionaba la idea de que debía tener más y para obtenerlo había demostrado no tener escrúpulos, siendo capaz de manipular, traicionar o matar para tener el control y las ganancias siempre a su favor. Y aunque Santana también era adicto al poder, no tenía el parásito de la gula tan desarrollado como lo tenía Báez. Una vez en Saint Thomas, Báez invirtió mucho dinero en armas y grupos insurrectos que le harían la vida muy difícil a Santana. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron fructuosos, ya que la insurrección planeada a mitad del año 1859 fue rápidamente sofocada por el ejército de Santana, quienes ya tenían mucha experiencia luchando con los haitianos e incursiones particulares como esta. Por igual, una segunda insurrección financiada y dirigida por Báez sería sofocada el 30 de agosto de ese año, al chocar contra el pulido y endurecido ejército dominicano. También se tiene constancia que fue neutralizada una tercera incursión armada. Sin embargo, a la división del ejército dominicano al mando del general Alfao no le fue difícil poner fin a esta maniobra militar, así que tras la revuelta ser sofocada, todos fueron sometidos. Así que Santana tendría que mantener ocupada su mente también en rastrear y combatir las múltiples incursiones financiadas por Báez. Esto era demasiado. Santana vivía mortificado todos los días. Tenía que hacer frente al desafío monetario sin precedentes que vivía el país. Además, debía hacer frente al reclamo de los comerciantes nacionales, así como el de los internacionales. Por encima de esto, debía estar atento en todo momento al movimiento de los haitianos, pues a pesar de que el presidente Fabre homologó el acuerdo de 5 años de tregua acordado entre ambos países, Santana no tenía confianza en ellos, por lo que el poco dinero que el Estado recaudaba era invertido de inmediato en equipamiento militar. Y por si esto no fuese suficiente, desde el exilio, Báez se había dedicado a financiar incursiones militares para arruinarlo. Todos estos factores perjudiciales y estresantes se combinaron con su problema de salud, por lo que Santana simplemente quería retirarse al Prado en el Ceibo, donde podría tener algo de paz. De hecho, ya avanzado el año 1859, Santana se vio en la obligación de dejar la ajetreada vida de gobernante que llevaba para retirarse a descansar a su finca, dejando el mando del Estado en manos del comandante Felipe Alfao, su vicepresidente. Fue a partir de este punto cuando las ideas anexionistas comenzaron a surgir.
El general Santana tenía la convicción de que, ante tantos ataques, la República no sobreviviría sin la ayuda de una nación amiga más poderosa. Y ciertamente no estaba del todo equivocado, pues, a juzgar por la manera en que se estaban desarrollando las cosas, el asunto no acabaría nada bien. República Dominicana no podía continuar sola. Necesitaba de un protectorado, o en palabras simples, que una nación más poderosa se comprometiera a salvaguardar su soberanía en caso de alguna invasión externa, como la de los haitianos o los Estados Unidos. Y hemos de ser puntuales. La primera concepción del general Santana no fue anexar al territorio dominicano una potencia, sino la de buscar una protección ante una posible invasión haitiana. Esto no era ninguna novedad, pues desde el año 1844 se pretendió poner el país bajo la protección francesa, y más adelante Buenaventura Báez tendría la idea de un protectorado de los Estados Unidos, pero en esta ocasión había que pensar bien a quién se le pediría ayuda. Las opciones factibles para un protectorado lo constituían Francia, España, Inglaterra y Estados Unidos. Sin embargo, los acontecimientos ocurridos habían fracturado las relaciones internacionales de la República Dominicana. Ahora analicemos un poco. Por un lado, los franceses serían la opción ideal para un protectorado, ya que desde inicios de la República se pretendía poner el territorio dominicano bajo la protección de estos. Y quizás se hubiese logrado si el grupo de los profranceses que dirigía el señor Buenaventura Báez hubiese proclamado la separación de los haitianos antes que los trinitarios. De hecho, el mismo Pedro Santana tendría esta opción como la más idónea. Sin embargo, Francia siempre se negó a brindar su protección a los dominicanos. Bien, existía una remota posibilidad de solicitar el protectorado a Inglaterra, pero las relaciones diplomáticas con esta potencia no eran tan fuertes como para pedirle algo así, en especial luego de la salida de los señores Robert Scrooge y Martin Hood, delegados consulares británicos en Santo Domingo. Además que en el hipotético caso en que Inglaterra hubiese aceptado dicha propuesta, esto hubiese traído sus propios problemas, pues la presencia de tropas inglesas en Santo Domingo estresaría toda la región. También estaba la opción de pedir protección a los Estados Unidos de Norteamérica, posición con la cual Santana se identificaba. Sin embargo, las intrigas montadas por el cónsul español Antonio María Segovia durante el segundo gobierno de Báez causaron tanto daño a nivel diplomático que esta opción se hacía distante. Además que los norteamericanos para aquel momento se encontraban inmersos en una disputa interna muy fuerte que le dificultaría brindar su apoyo a la República Dominicana, lo que dejaba una única opción viable: España. Según el general José de la Gándara y Navarro, quien más adelante sería designado como gobernador de Santo Domingo y quien vivió estos hechos en carne propia, los narra en su libro Anexión y Guerra de Santo Domingo, volumen 1, que este sería el segundo intento de los dominicanos de solicitar la protección española, ya que un año antes de la última invasión haitiana de 1855, específicamente en febrero de 1854, el general Pedro Santana envió al general Ramón Matías Mella como representante especial del gobierno dominicano ante el gobierno de España para que hiciera las diligencias oportunas y así poder obtener el protectorado de España, o en su defecto solicitar a la corona española que reconociera a la República Dominicana como una nación libre y soberana, ya que probablemente los haitianos intentarían atacar a la República Dominicana otra vez. Este se presentó ante el capitán general de aquel entonces, el general Fernando Norzagaray, y mostró sus credenciales. Sin embargo, sus esfuerzos fueron infructuosos, pues España no quiso reconocer la soberanía dominicana ni otorgar el protectorado que le estaban solicitando. Y ojo con esto, cuando nos referimos a un protectorado, nos referimos a una acción diplomática y militar que ejerce un país, por lo general uno más desarrollado, a favor de otro que se encuentra en vía de desarrollo para garantizar su soberanía e integridad ante posibles ataques de un tercero. Aunque para que tal cosa suceda, dichos países deben tener una relación muy buena, pues un protectorado conlleva consigo una movilización masiva de recursos y personal. Pero para esos años, la República Dominicana y España ciertamente tenían fuertes lazos diplomáticos y de amistad, pues ajenamente a las vueltas de la vida, España nunca olvidó del todo sus antiguas colonias, en especial a la isla de la Española, favorita de la reina Isabel I, en la cual habitaban muchos descendientes de distinguidos españoles. De hecho, las relaciones fueron tan buenas que luego de varias insistencias, para el año 1855, España terminaría reconociendo la independencia de los dominicanos.
Así que si lo vemos analíticamente, sabremos que, ajenamente al mestizaje ocurrido en la española, los dominicanos no solo tenían un fuerte linaje español, sino que su cultura era básicamente la misma que la de los españoles, pues para aquellos años la población tenía casi las mismas costumbres, hablaban el mismo idioma y se tenían las mismas creencias religiosas, a pesar de los intentos de los haitianos por erradicar su cultura durante los años de Boyer. Así que si habría que pedirle ayuda a una potencia para repeler a los haitianos, no había una mejor opción que el Reino de España. Desde ese tiempo esta idea había estado orbitando la cabeza de Santa Anna, por lo que solicitaría la protección de España nuevamente. Pero en esta ocasión mostraría a los españoles la incómoda posición que los dominicanos estaban pasando por culpa de los haitianos, por lo que el 21 de octubre de 1858 dirigió secretamente a través de su ministro de Relaciones Exteriores una extensa comunicación al gobierno español, en la cual denunciaba una serie de intrigas en contra de la República Dominicana y en detrimento de la hispanidad. En esta, culpaba de los grandes males económicos de la República a Buenaventura Báez y a los haitianos, quienes no dejaban de agredir a los dominicanos para apropiarse de la zona este, señalándolos como los culpables del por qué la economía dominicana no mejoraba. Y en efecto tuvo razón en muchos de sus puntos, pues ciertamente las invasiones haitianas no permitían que la economía dominicana se estabilizara, pues los campesinos debían dejar de trabajar la tierra y tomar las armas, asunto que traía efectos muy negativos. Y en cuanto a Buenaventura Báez, mejor ni mencionar. Estos reclamos llegaron diligentemente a España poco menos de un año de haber concluido el conflicto de 1857, y para asegurarse que a su petición sí se le daría seguimiento, el 20 de mayo de 1859, Santa Anna despacharía a España su vicepresidente, el general Felipe Alfau, un hombre talentoso a quien dio poderes especiales para que le representara ante la reina de España y la corte española. Su misión era la de granjearse el favor de los españoles para así conseguir el dichoso protectorado que tanta falta hacía al país, pues Santa Anna era consciente que la República probablemente no soportaría una cuarta embestida de los haitianos. A estos fines, el general Alfau partió a España con instrucciones de dar las facilidades que necesitara España a cambio de su protección, financiamiento, material bélico y capacitación militar. Mientras tanto, las presiones continuaban. El gobierno de Dinamarca reclamaba a la República Dominicana una indemnización por las pérdidas de los barcos que habían sufrido en el pasado gobierno de Báez, ya que éste había apresado una serie de embarcaciones y las había vendido más adelante de forma arbitraria, pero como Santa Anna restó importancia a estos reclamos, el gobierno danés amenazó con bloquear los puertos dominicanos, y si esto pasaba, oficialmente la República iba a morir, así que Santa Anna una vez más tuvo que apretarse la correa. Santa Anna se buscaría otro problema con los marinos mercantes de Estados Unidos, pues en su afán de conseguir dinero comenzó a cobrarles un impuesto excesivo por el tonelaje en los puertos dominicanos. Esto provocó que los navíos estadounidenses dejaran de hacer negocios con la República, al punto tal que a mediados de 1859 solo había una casa comercial estadounidense en el país. También hay que resaltar que, a pesar de que existía un acuerdo de cese al fuego de 5 años, Santa Anna desconfiaba profundamente en que los haitianos respetarían dicho tratado. Y lo cierto es que no se equivocó, pues aunque no fue organizada una invasión contra la República Dominicana de manera formal, como habían hecho anteriormente, sí se desplegó por toda la zona fronteriza una operación maliciosa en la cual bandas de cuatreros azotaron toda la zona, las cuales eran protegidas por el general haitiano depuesto en las Caobas. Sobre este hecho, el historiador dominicano Emilio Rodríguez de Morici nos explica en su publicación de mayo de 1950 de la revista Clio de la Academia Dominicana de Historia que el azote fue tal que los haitianos llegaban en grupos, se llevaban los bueyes y caballos dejando a los moradores sin animales, siendo Las Matas de Farfán y San Juan de la Maguana seriamente afectados por esta práctica. De hecho, en esta zona se hicieron tantos robos al día que en el territorio haitiano se formaron hatos con todas las reses que estos se robaron. Y para empeorar las cosas, las zonas de la línea fronteriza que no habían sido vandalizadas comenzaron a tener un agresivo negocio clandestino con comerciantes haitianos, cosa que produjo el desplazamiento de muchos haitianos a territorio dominicano. Para acabar con este desorden, Santa Anna se vio en la posición de tener que dirigir el ejército dominicano a estas zonas para persuadir con la punta de la espada a los cuatreros haitianos. Así que iniciadas las operaciones, este apresó unos cuantos, dispersó a otro grupo de bandidos y fusiló otros tantos. Sin embargo, tan pronto se retiró del lugar, el caos volvió a desatarse y los robos y las agresiones de los haitianos contra los dominicanos continuaron.
tanto así que llegaron hasta la zona de Petit-Tour, donde los dominicanos también eran agredidos por los haitianos y despojados del fruto de su trabajo. Ante tales cosas, el 17 de junio de ese año, el canciller dominicano dirigió una comunicación a la mediación, haciendo responsable de los daños y robos a la República de Haití, solicitando como pago de resarcimiento 400.000 pesos por los daños y gastos de haber movilizado el ejército dominicano. Mientras tanto, en España, el general Alfau había logrado hacer un gran trabajo. Este había puesto mucho de su empeño en este proyecto, tanto así que sus acciones lograron hacer que el repudio que los españoles tenían a los gobiernos dominicanos mermara significativamente. Muy pronto la primera respuesta oficial del gobierno español llegó a manos del general Santana a través de una comunicación escrita, en la cual primero les saludaban y deseaban su prosperidad, pero rechazaban gentilmente la propuesta de protectorado, pues según la información que manejaban, la República Dominicana no corría riesgo mortal, ya que su principal amenaza de invasión, que eran los haitianos, habían desistido de dicha idea tras haber asumido la presidencia de Haití el general Fabre-Gefrat, quien se había acogido al convenio del cese al fuego. Como se han de imaginar, esta no era la respuesta que Santana estaba esperando, así que tras apretar los dientes, echaría todos los protocolos de lado y dirigiría una comunicación directamente a la reina de España, en la cual daba las razones por las cuales España y República Dominicana debían trabajar juntas. Dicha carta puede ser leída de forma íntegra en la obra La Viña de Nabut del historiador estadounidense Summer Wells, tomo 1, páginas 97 y 98. Por su lado, el comandante Alfao seguía con sus labores diplomáticas en España, y tal parece que ambos lo hicieron muy bien, pues en marzo de 1960 Santana se llevaría una gran sorpresa al recibir una comunicación del general Alfao, su delegado en España. En esta le ponía en conocimiento que el Reino de España había aceptado el protectorado que la República Dominicana le había solicitado. La alegría se reflejó en su rostro. A partir de hoy, los haitianos se la debían pensar muy bien al poner un pie en la República Dominicana. Estas fueron grandiosas noticias. Con esto Santana sentía como el estrés salía de su cuerpo y una sensación de alivio lo inundaba. Ahora, de tres problemas, solo debía enfocarse en mejorar la economía y hacer algo con el desgraciado de Buenaventura Báez. El acuerdo de protección fue de efecto inmediato, así que, aunque no había sido proclamado de forma oficial, ya la maquinaria española se había puesto en movimiento, siendo así que el día 28 de julio de 1860 llegaría a las costas dominicanas un barco de guerra español directamente de Cádiz, con profesionales de todas las áreas, así como una gran cantidad de oficiales españoles, armas, cajas de guerras, justo como Santana había solicitado. A este se le uniría más adelante otro navío de vapor con más de 350 oficiales. De esta manera, República Dominicana formaría un eslabón de seguridad entre Cuba y Puerto Rico, pues estos territorios aún eran colonia de España y lo seguirían siendo hasta 1898. Para afinar los detalles finales del proyecto de protectorado, el 12 de octubre, Santana tuvo una entrevista en San José de los Llanos con el general Peláez de Campomanes, ayudante del gobernador de Cuba, centro de comando español en el Caribe desde hace mucho tiempo. Fue en estas conversaciones que algo con lo que no contaba Santana salió a relucir, y es que le fue abierta la oportunidad de no solo recibir la protección de España, sino la oportunidad de anexar el territorio dominicano al español nuevamente. Esto fue algo que dejaría a Santana pensativo, pues fue buscando cobre y encontró oro. Solo imaginen. Si la República Dominicana era anexada a España, no solo tendría que olvidarse de la invasión de los haitianos, sino que junto con esto el Imperio Español absorbería la monstruosa crisis financiera por la cual la República Dominicana estaba pasando. A su vez, resolvería el problema de las incursiones armadas que estaba patrocinando Buenaventura Báez desde el exilio, pues si éste se atrevía a enviar hombres armados a la isla luego de una anexión, no estaría agrediendo a Santana o a la República Dominicana, sino al Imperio Español. Y francamente, Báez no era ningún estúpido como para hacer algo así, por lo que no le quedaría de otra más que ver desde el exilio cómo sus planes se vendrían abajo. Es a partir de aquí que si hacemos un análisis frío e imparcial de este hecho histórico, podemos determinar los resultados en dos vertientes que nos permitirán identificar qué tan bien o qué tan mal Santana lo hizo al tomar su decisión al anexar el país a la corona española. La primera opción que Santana tenía, y la cual ya le había sido concedida, era la de limitar la influencia española a un protectorado. Esto habría sido benéfico para los dominicanos, pues España habría sido garante en la seguridad de la República, cosa que habría persuadido a los haitianos de intentar alguna invasión en el futuro.
Además que España habría facilitado financiamiento al país, el cual, de haberse implementado de forma adecuada, habría ayudado a mermar la crisis económica y aumentar la producción nacional y las exportaciones. Por igual, las insurrecciones armadas de Báez cesarían pues, tal como ya hemos analizado, atacar el territorio protegido por España no era una buena idea. Además que bajo la tutela de mentores españoles, el ejército dominicano habría crecido y con los años terminaría igualando o superando al haitiano, y todo esto sin comprometer la identidad nacional de los dominicanos. Esta es una hipótesis de lo que hubiese pasado si Santana hubiese aceptado únicamente el protectorado español. Por otra parte, una anexión tendría efectos más rápidos. Al Santana elegir anexar el territorio dominicano a España, no solo había adquirido la protección completa e incondicional de España, sino que también esto traía como resultado inmediato la asimilación de la deuda nacional, la consolidación de una frontera fuerte que evitaría que las invasiones haitianas continuaran y el bloqueo inmediato de las incursiones armadas que estaba patrocinando el señor Buenaventura Báez. Básicamente los beneficios serían inmediatos y no habría que luchar para estabilizar la economía dominicana, pero a cambio de esto se debía sacrificar la identidad de los dominicanos. Fue así que Santana se reunió de emergencia con sus hombres de confianza, pues luego de pensarlo detenidamente, había tomado la decisión de que la margen este de la isla, que hasta ese entonces se conocía como República Dominicana, debía volver a formar parte del Imperio Español. También los reunió para tomar medidas para cuando sea de público conocimiento el asunto, pues era plenamente consciente que esto no sería algo que pasaría desapercibido. Muchos estaban dudosos de esta decisión, sin embargo, característico de Santana, las órdenes se debían cumplir. A estos fines, don Pedro Ricardo Torres, nuevo ministro de Hacienda de Santana, fue enviado a La Habana, Cuba, en compañía del señor Marino Álvarez en octubre de ese año. Estos se presentaron ante el general Francisco Serrano, quien para aquel entonces era el capitán general de Cuba, a quien le llevaron el mensaje que República Dominicana, representada por su presidente, el general Pedro Santana, así como por su vicepresidente, el también general Felipe Alfau, con el apoyo unánime de todo el gabinete y de todo el pueblo dominicano, habían resuelto solicitar la reincorporación del territorio dominicano a la monarquía española. Según describe Sommerwells, la reacción de las autoridades españolas no fue la que Santana esperaba, pues estos vacilaron en dar el sí. ¿Cómo era esto posible? Los dominicanos abandonarían todo por lo que habían peleado durante tanto tiempo. Era algo que no había que ser muy inteligente para sospechar que estaban ocultando algo o no habían sido claros del todo. Esta decisión fue remitida al general Leopoldo O'Donnell, jefe de la Unión Liberal y presidente del Consejo de Ministros, quien el día 8 de diciembre de ese año replicó al general Francisco Serrano Domínguez de manera escrita. En esta comunicación le expresó sobre la desconfianza del gobierno de Su Majestad Católica sobre incorporar a la República Dominicana al Imperio Español, quedando con la duda que, si realmente se daba este paso, no surgirían problemas que colocarían la corona española en una situación embarazosa frente a países del Nuevo Mundo. Luego de dicho análisis, era obvio lo que pasaría. La respuesta dada por Francisco Serrano a Santana fue que la corona española estudiaría un poco más el asunto, por lo que pospondrían la anexión de la República. Sin embargo, dicho territorio estaría siendo celosamente guardado por España, así que una de las órdenes que se le dio al general Serrano fue que cooperara en todo lo necesario con el gobierno de Santana u otro subsiguiente que fuese de la misma línea anexionista, al tiempo que se le daba instrucciones de actuar ante cualquier movimiento sospechoso por parte de los Estados Unidos, a la vez que ordenaron no desembarcar más tropas en Santo Domingo hasta proclamar la anexión, la cual solo sería proclamada tras el pueblo desearlo o ante interferencia directa de los norteamericanos. Esto no fue lo que esperaba Santana, pero a este no le quedó de otra más que aceptar esta respuesta. Pero el asunto no era tan simple como querían hacerlo ver, ya que primeramente los españoles no eran ningunos idiotas como para caer en una primera pisada en una trampa política. Los españoles debían cerciorarse que en efecto el pueblo dominicano deseaba esta unión y no que esto fuese una artimaña de sus gobernantes, de los cuales sus mañas ya eran conocidas. Así que estos investigarían por todo el país si en efecto esto era lo que los dominicanos deseaban. Desde luego, Santana estaba al tanto de todo esto y manifestó que anexar el país no sería un problema, pues de antemano había comisionado a todo el personal consular de la República Dominicana a que favoreciera la anexión, a la vez que expresó que no creía hubiese un solo ciudadano en el país que fuese tan ingrato,
y si lo hubiese, él sabría cómo tratarlo. Era momento de poner manos a la obra al proceso anexionista, así que Santana redujo a la mínima expresión en esta información, llevándolo casi a la confidencialidad. Sin embargo, el rumor público fue indetenible y las noticias comenzaron a esparcirse por todo el país. Y solo si se lo preguntan, sí, hubieron voces patrióticas que al enterarse de los planes de anexión se levantaron en contra de esta barbarie que Santana pretendía ejecutar. Uno de ellos fue el general Ramón Matías Mella, quien dio la voz de alarma para que el pueblo se alzara en contra de esta afrenta a los dominicanos. Sin embargo, antes que pudiese causar una verdadera impresión con sus reclamos, fue denunciado por el señor Miguel Labatida, ministro de Guerra y Marinas, por lo que fue hecho preso, encerrado en la torre del homenaje por 72 horas y luego fue sacado del país al exilio. Por su parte, las noticias llegaron a oídos de Francisco del Rosario Sánchez, quien desde su exilio en la isla de Saint Thomas enviaba amonestaciones escritas a sus valientes colegas en la República, instándolos a no dejar que semejante sacrilegio fuese hecho. Por otro lado, el vicario don Fernando Arturo de Meriño fue otro de aquellos que se pronunció en contra de estas lesivas acciones en contra de la soberanía dominicana. Este se atrevió a decir públicamente durante la misa, en plena cara del general Santana y todos los asistentes, que el verdadero patriotismo es el primero de los deberes de un ciudadano y es la base en la que se edifica la estabilidad de una nación. Estos rumores de anexión llegaron a Haití, donde el gobierno haitiano manifestó también su profunda preocupación de que la República Dominicana fuese anexa de España, ya que estos aún se manejaban con medios coloniales. Y no era un secreto para nadie que si España se adueñaba del territorio dominicano, ésta exigiría a los haitianos dar cumplimiento al Tratado de Aranjuez de 1777, en el cual los terrenos de Hincha, San Miguel de la Atalaya, Las Caobas, entre otros, que de antaño fueron de España, le fuesen regresados. Mismos terrenos que los haitianos estaban ocupando de manera habitual y pacífica desde hace mucho tiempo, por lo que si esta anexión se completaba, Haití perdería casi la mitad de su territorio. Si bien la anexión básicamente era un hecho, Santana pondría algunas condiciones al gobierno español para que ésta se llevara a cabo, siendo las siguientes. Primero, que la libertad individual fuese garantizada y que jamás se volvería a establecer la esclavitud en territorio dominicano. Segundo, que la República Dominicana adquiriría los fueros de una provincia española. Tercero, que el mayor número posible de los hombres que desde el año 1844 habían prestado sus servicios al país serían utilizados para los empleos públicos, especialmente en el ejército, donde gozarían de preferencias. Cuarto, que una de las primeras medidas del gobierno de Su Majestad sería la amortización del papel moneda entonces en circulación en la República Dominicana. Quinto, que se reconociera la validez de los actos de los gobiernos de la República Dominicana desde el año 1844 hasta la fecha de la anexión. Estas fueron condiciones puestas por Santana, las cuales fueron aceptadas por el gobierno de España. Mientras las inquietudes carcomían los ánimos de muchos, Santana se había dedicado a reclutar personajes importantes de la vida nacional para que apoyaran la intención anexionista. De hecho, muchos de los que se negaron fueron sometidos como de costumbre, e incluso en muchos poblados se intentó hacer que las personas adoptaran una posición de agrado, ya que habían profesionales y oficiales españoles que monitoreaban las situaciones. Pero su éxito más grande fue someter a todo aquel que se manifestó abiertamente contra la anexión. En esta parte, muchos patriotas fueron encarcelados por manifestarse en contra de los planes de Santana. El problema fue que a mediados de marzo de 1861, la corona española había resuelto aceptar la anexión de la República Dominicana, siendo el día 18 cuando el asunto se hizo de manera oficial, cosa que dejaría a más de uno completamente atónito. Al conocerse la noticia de la anexión, los haitianos fueron los primeros en elevar su voz de protesta, pues esto les perjudicaba enormemente, al tiempo que en sus discursos prometían la paz entre los pueblos y que no era necesario que los dominicanos sacrificaran su identidad como país. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El plan secreto que tenían los haitianos de invadir la región fronteriza poco a poco se fue a la basura, pues si se metían con la margen este de la isla, no estarían metiéndose con los dominicanos, sino con los españoles. Y ciertamente, aunque el imperio español estaba en decadencia en esos años, los haitianos no tenían la potencia militar para hacerles frente.
El señor Sir Spencer St. Jones, encargado británico de negocios en Haití, nos dice en su obra Haití, la República Negra lo siguiente: al año 1861, Haití recogió el fruto de su obstinación de rehusarse a reconocer la independencia del Este. Desalentados por el estado de tensión perpetua de sus relaciones con la República Negra, los dominicanos resolvieron someterse de nuevo a España, y en el mes de marzo de 1861, Santo Domingo fue declarado colonia española con el general Santana, hijo del país, como el primer gobernador general. Jeffrat se encontró entonces frente a un nuevo peligro porque ninguna cuestión había sido arreglada, en especial los asuntos fronterizos. Esto era muy malo para los haitianos, pues de haberse hecho el arreglo fronterizo con los dominicanos antes de esto, Haití no correría peligro, pues una de las condiciones que España aceptó para la anexión de la República Dominicana fue respetar todos los acuerdos hechos desde 1844 hasta la fecha de la anexión, por lo que el presidente Fabré estaba en serios problemas, ya que, tal como habíamos dicho anteriormente, el Tratado de Aranjuez de 1777 demarcaba muchos territorios ocupados por los haitianos como propiedad de España. Más adelante sabremos que en efecto los españoles tenían la intención de hacer valer dicho acuerdo. En otro orden, muchos estudiosos de la historia concuerdan en que la demora de los españoles en dar una respuesta positiva a la anexión del territorio dominicano se debió a que España estaba monitoreando las actividades de los Estados Unidos, ya que para esos años había constancia de su interés en la República Dominicana. Es bueno que sepan que desde 1823 los Estados Unidos habían puesto en ejecución la famosa Doctrina Monroe. Esta presentó la posición de los Estados Unidos de no permitir ninguna injerencia de potencias europeas en América. Esto con el fin de acabar con el sistema colonial que los europeos habían mantenido por tantos años en el Nuevo Mundo. América para los americanos, decían. A causa de esto y de los múltiples intereses en juego, los norteamericanos habían desplegado informantes de toda clase en Santo Domingo, marinos, empresarios, cónsules, entre otros, como lo fue el señor Madrigal, quien haría las veces de agente especial para los norteamericanos, y el señor Jonathan Elliot, aunque este último fue sacado del ruedo debido a sus posiciones radicales. Estaba claro que Estados Unidos no dejaría que España pusiera un solo dedo en la República Dominicana, pues su posición era la de no permitir injerencias europeas. Esto y también que querían la bahía de Samaná para ellos solos. Sin embargo, los Estados Unidos tenían las manos muy ocupadas, pues para esos momentos se encontraban en una terrible disputa interna entre la facción del norte, compuesta por el gobierno electo y comandada por el presidente Abraham Lincoln, los cuales iban de frente contra la facción del sur, manejada por su representante máximo, el ex oficial Jefferson Davis, y su comandante general, el general Robert Lee. Ante esto, España tuvo una cierta distancia. Sin embargo, como la situación de los americanos era grave y no parecía tener chance de mejorar, los hispanos decidieron actuar y anexar la República Dominicana. Aunque previo a esto, el senador estadounidense William Seward había propuesto al presidente Lincoln en una comunicación titulada Algunos pensamientos para la consideración del presidente un macabro plan en el cual buscaba encaminar la euforia y la agresividad patriótico-fanática de los bandos de la Unión y de los confederados en contra de los europeos que se encontraban en el Caribe. Esto basado en la doctrina Monroe, que le permitía desalojar de las islas del Caribe a los europeos asentados allí. Básicamente, una campaña militar en contra del enemigo europeo que invadía el Caribe nuevamente y pretendía adueñarse del mismo. Si esta maniobra se hubiese ejecutado, dado el nivel de euforia de los norteamericanos, posiblemente habría tenido éxito. Sin embargo, a Lincoln no le pareció y no estuvo de acuerdo con esto. Esto dio la oportunidad a la corona española de tomar posesión de la República Dominicana sin que los americanos pudiesen intervenir, dado que estaban ahogados en sus propios conflictos y cada bando debía dedicar sus recursos y personal a pelear su propia guerra. Volviendo a la República Dominicana, ahora provincia de ultramar del Reino de España, el anuncio de la anexión del territorio dominicano a la corona española debía hacerse el día 18 de marzo de ese año, por lo que desde el día antes, en la mañana, es decir, el 17 de marzo, los residentes de la ciudad capital se percataron que fueron pegados en diferentes lugares de la ciudad copias de una proclama, la cual les ordenaba reunirse al día siguiente en la Plaza de Armas ubicada al lado de la Catedral de Santo Domingo. Sería este el lugar donde sería formalmente la proclama de la anexión. Al amanecer de ese lunes, grandes muchedumbres de ciudadanos circulaban por las calles de Santo Domingo a tempranas horas de la mañana. Esto evidenciaba la ocurrencia de algún gran suceso.
Tanto así que para las 7 de la mañana la plaza estaba repleta de personas de todos los estratos sociales, de las cuales muchas se preguntaban de qué se trataba este evento. No tardaría mucho tiempo para que en aquel lugar concurrieran las tropas que salvaguardaban la ciudad, junto a sus generales y oficiales. Sin embargo, fue raro observar que éstas habían llegado completamente desarmadas. Eventualmente llegarían las personalidades más destacadas y finalmente hacía acto de presencia el general Pedro Santana Familia en persona, vestido elegantemente para la ocasión, el cual estuvo acompañado de su séquito de ministros, senadores, generales, cuerpo municipal y demás invitados que concurrieron para la ocasión. Fue en esos momentos que el general Pedro Santana penetró con sus más cercanos seguidores en el edificio del Palacio de Justicia, el cual anteriormente había servido de casa de gobierno al general Jerónimo Maximiliano Borgelá durante los 22 años de ocupación haitiana. Subió al segundo nivel y se apersonó al balcón, desde donde la febril multitud esperaba ansiosa. Este levantó una de sus manos y se dirigió al público con un saludo gentil. Fue en ese momento que, según describe José de la Gándara y Navarro, que uno de los ayudantes de Santana pronunció las siguientes palabras al público. Dominicanos, no hace muchos años que desde mi voz leal y sincera, al presentaros la reforma de nuestra constitución política, os decía estas palabras. Nuestras glorias nacionales son la herencia del pueblo grande y noble que nos dio origen. Al poner de manifiesto mis verdaderos sentimientos, pensé que también me hacía intérprete de los vuestros, y en realidad no me equivocaba. Mi política se orientó entonces para siempre, pero habéis rebasado los límites señalados por mis más caras esperanzas. Muchas y muy espontáneas han sido las peticiones llegadas a mis manos, y si ayer me concedisteis poderes extraordinarios, hoy vosotros estáis contemplando como un hecho realizado aquello que vuestra lealtad siempre ha anhelado. La religión, la lengua, las creencias y las costumbres, todo lo que hemos heredado, lo hemos conservado intacto, a despecho de que no han faltado quienes intentaran arrebatarnos tales dones preciosos. Y la noble nación que nos dio tanto es la misma que hoy nos tiende sus brazos de manera amantísima para recoger en su regazo su hijo perdido en el naufragio donde han perecido sus hermanos. Dominicanos, solo la ambición y el resentimiento de un hombre ha podido alejarnos de la madre patria. Más tarde el haitiano dominó sobre nuestro país, mas nuestro valor nacional lo acosó de nuestros lares y los años transcurridos después han hablado por sí. Habremos de permitir que se nos escurran de las manos los elementos con que podemos contar hoy y tan caros que nos son, aunque quizá no sean bastante fuertes para asegurar nuestro porvenir y el de nuestros hijos. Mas antes de vernos en el estado lastimoso en que se debaten esas otras repúblicas hermanas, envueltas siempre en luchas intestinas, en las que se sacrifican la vida de numerosos generales, hombres de estado, valientes, familias numerosas ven consumidas sus fortunas, y perecen innumerables ciudadanos infelices sin que hallen el camino de salvarse y hacerse fuertes y estables, antes de que llegara el día en que os viera en semejante situación, yo que siempre he procurado vuestra seguridad, yo que ayudado por vuestro coraje he defendido palmo a palmo la tierra que pisamos, yo que conozco cuán apremiantes son vuestras necesidades, os invito a escuchar la voz de la nación española y observar bien todo cuanto ella nos ofrece. Ella nos brinda la libertad civil de que goza su propio pueblo y nos da la garantía de nuestra libertad personal, haciendo desaparecer el peligro en que incurrimos de perderla. Ella nos asegura la prosperidad, reconociendo como válidos todos los actos de la República. Ella ofrece recordar y recompensar todos los casos de méritos ganados y no echará en el olvido los servicios prestados al país. En fin, ella nos trae la paz a esta tierra, donde tanto se ha combatido
y con la paz nos trae los beneficios que acompañan a la paz. Sí, dominicanos, desde hoy más podéis descansar de las fatigas de la guerra, podéis dedicaros con infatigable energía a labrar el porvenir de vuestros hijos. España nos protege, su bandera nos cobija, sus armas repelerán a nuestros enemigos. Ella no descuida nuestras labores y juntos las defenderemos. Volvemos a formar una sola familia, un solo pueblo, como en realidad siempre hemos sido. Juntos oraremos ante los altares erigidos por la misma nación, ante aquellos altares que ella encuentra hoy tal como los dejó, intactos, inmaculados, coronados con el escudo de sus armas nacionales, con sus castillos y sus leones, el mismo lábaro que enastó Colón sobre estas nuevas tierras junto a la cruz, en nombre de Isabel I, la grande y noble católica, nombre augusto que ha heredado la actual soberana de Castilla, como también ha heredado el amor de los habitantes de esta isla española. Hicemos la bandera de su monarquía y proclamémonos leales súbditos de nuestra reina y soberana. ¡Viva Isabel II! ¡Viva la libertad! ¡Viva la religión! ¡Viva el pueblo dominicano! ¡Viva para siempre la nación española! Mientras la multitud escuchaba sus palabras, la sorpresa se reflejó en la cara de muchos. ¿Qué significaba esto? Lo que estaban escuchando no era una locución gloriosa de su presidente. Esto era una invitación al pueblo dominicano a aceptar la desaparición de la República como un hecho consumado, pues a partir de ese día todos serían españoles. Una mezcla de confusión y sorpresa regía el ambiente, pero como era un tanto peligroso manifestarse en contra, finalizada la locución, los aplausos de la multitud no se hicieron esperar. Fue en esos momentos que la banda militar de música acompañó el estridente sonido de los aplausos del público. Mientras tanto, desde la Torre del Homenaje o Fortaleza Osama fueron disparadas 101 salvas, al tiempo que la bandera española era izada una vez más en el bastión capitaleño, como símbolo de que ahora todos estarían bajo la protección de España. Concluido el evento del pronunciamiento, Santana e invitados penetraron en el interior de la catedral, donde celebraron un Te Deum en gracias al Todopoderoso por las bienaventuranzas para con los dominicanos, dirigidos por Monseñor Gabriel del Cristo. A este evento le seguiría un censo de las personas que estaban a favor de la anexión. A tales fines, se habilitaron varios puestos en los cuales todos los asistentes al evento debían firmar la aceptación de la incorporación de la República Dominicana como una provincia de ultramar de la corona española. Aquellos que no sabían leer ni escribir eran asentados sus nombres en el documento. Este sería notarizado y utilizado más adelante como prueba de que los dominicanos sí aceptaron la unión con España. Esta maniobra había sido planeada cuidadosamente, ya que lo mismo estaba realizándose simultáneamente en muchas de las provincias de la República, pues la aceptación debía ser a nivel general. Pero no todos estuvieron de acuerdo en firmar semejante cosa. En la capital, muchos se rehusaron a firmar la dichosa acta. En Puerto Plata, otros tantos se negaron a firmarla por considerarla ofensiva, siendo encontrado en este grupo un joven de 22 años llamado Gregorio Luperón. Así, en Santiago hubieron muchos disidentes, en Higüey y en otras partes del país, aunque desde luego esto les traería consecuencias más adelante. Pero, ajenamente a la oposición, la República Dominicana oficialmente se había convertido en provincia de ultramar del Reino de España. Esta noticia corrió como pólvora por todos lados, ya que si bien se sabían rumores, nadie esperaba que en menos de 2 días se realizaran los actos oficiales. En la población, las reacciones fueron de todo tipo. Unos se alegraron, pues esto significaba que no habría más invasiones haitianas y la economía se levantaría rápido. Otros mostrarían una seria preocupación, mientras que otros tantos se pronunciaron en contra, agitando a la multitud a desacatar semejante atrocidad, pues no estaban dispuestos a perder su identidad como dominicanos así como así. Más adelante, los patriotas se agruparían e irían tomando fuerza en un movimiento en contra de España con el pasar de los meses. Mientras tanto, los demás países se enteraban de esto.
Los Estados Unidos ya estaban al tanto del asunto, pero como ya habíamos explicado, no estaban en condiciones de aplicar la doctrina Monroe. También Francia se ponía al tanto. Por su lado, Inglaterra y España intercambiaban información del caso por medio de sus comunicaciones consulares. Estas pueden ser encontradas en el libro Correspondencias consulares inglesas sobre la anexión de Santo Domingo a España. Esto del escritor Roberto Marte en las páginas 61 a la 67, que contiene la comunicación número 12 del 21 de marzo de 1861, en la cual el delegado Martin Hood informa a Lord Russell en un primer párrafo lo siguiente: la República Dominicana ha dejado de existir y esta parte de la isla se ha convertido en una parte de los dominios de la Reina de España. Más adelante, sabríamos que España habría hecho la proclama de la anexión de la República Dominicana el 19 de mayo de 1961. Pero todo esto no pudo haberse logrado solo. Santa Anna contó con la ayuda de múltiples personalidades que le ayudaron en la consolidación de su proyecto anexionista. Según la obra Historia del Poder Judicial Dominicano, los socios que ayudaron a Santa Anna a alcanzar la anexión de la República Dominicana fueron los siguientes: y aunque estos hombres apoyaron a Santa Anna, aún queda la duda histórica si estos actuaron porque realmente querían anexar la República Dominicana o simplemente actuaban por miedo a las consecuencias. Sea como sea, lo hecho estaba. La República Dominicana ahora era parte del Imperio Español, pero el resto de esta historia se las contaré en la segunda parte de este especial. Y hasta aquí nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos en una próxima entrega. Hasta pronto, compañeros.